Dios les bendiga, hermanos. Está riquísimo este café que me estoy saboreando. Sean todos bienvenidos. Y bueno, vamos a tener un programa que creo yo que va a ser muy informativo, va a ser de mucha bendición. Y déjenme ver quién está aquí en el chat. Queremos dar la bienvenida. Y bueno, asegurarnos que el audio y el video estén en óptimas condiciones. Vamos a pedirles, hermanos, como siempre, si nos pueden indicar ahí en el chat si el audio y el video están bien. Y al mismo tiempo saludando a la hermana Juliana Holguín. Dios te bendiga, hermana Juliana. Bernardina Torres, don Juan, dice un saludo desde Monterrey, Nuevo León. Dios te bendiga, hermana. Hermana Juliana dice, pensé que era más tarde. Sí, era más tarde. En la realidad era las 6:30, pero tuve que hacer un ajuste ahí con el tiempo. Pero lo bueno es que aquí estás, hermana. Bienvenida. Mario Sanabria, Dios te bendiga. Juan Luna, Dios te bendiga. Gracias por decirnos que sí se escucha. Blanca Gómez, Dios te bendiga. Mario García, Dios te bendiga desde Guatemala. Carmen Esparza Magrat, Dios te bendiga, hermana. Emanuel Bravo, Dios te bendiga. Anabet González dice saludos, hermano. Se escucha muy bien. Dios te bendiga, hermana. Bienvenida. Luis Santiago, saludos desde Puerto Rico. Nos dice el hermano Luis. Dios te bendiga. Saludos hasta Puerto Rico. Dios bendiga a todos nuestros hermanos boricuas. Sofía López, Dios te bendiga, hermana. Dice bendiciones desde Costa Rica. Pura vida. Dios bendiga a todos los hermanos de Costa Rica. Marimar Familiar, Dios te bendiga. Rosa Isela Díaz de León. Dice gracias. Gracias por sus saludos y por sus enseñanzas, hermano José. Dios le pague grandemente y en mis oraciones por su ministerio. Gracias, hermana Rosa. Te lo agradecemos. Raúl Ojeda, Dios te bendiga. Dice, dice Raúl que el café se notó frío. No, ¿cuál? De hecho, no sé si por ahí se alcanzará a ver el humo. A ver, si se ve el vapor, no es humo, ¿no? No sé ni por qué dije humo. Si se ve el vapor, me dicen, pero no está frío, está muy caliente. Lo que pasa es que el hermano Raúl, él siempre me hace la competencia con su mate. Él siempre con su mate y yo siempre con mi café. Pero bueno, pienso que los dos están muy ricos, ¿no? ¿Quién más está por aquí? Tulio Magaña dice saludos desde Salt Lake City, en los Estados Unidos, en el estado de Utah, ¿no? Ahí el hermano está rodeado de mormones. Bienvenido. Edwin Figueroa, Dios te bendiga, bienvenido. Dice fue la católica la que dijo según San Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Amén. Así, de hecho, en este comentario que hace Edwin hay algo que vamos a estar viendo ahorita, ¿no? Ahorita que entremos al tema. Pero ahí en ese comentario de Edwin, la parte donde dice según, hay algo interesante. Uno pensaría que esa es que eso de según Mateo, según Marcos o según San Juan, según San Lucas, es algo simplemente una costumbre, pero no, en la realidad va hasta las raíces. Pero vamos a estarlo viendo. Hermano Claudio Nis, Dios te bendiga. Un abrazo hasta la Argentina. Hermano Adán Herrera dice el café a cualquier hora es bueno. Así es, hermano Adán. Eres de los míos, tú sí sabes. Estoy aprovechando para darle unos sorbos aquí al café porque ya saben, una vez que comienzo con el tema me olvido del café, pero quiero despertar, no me quiero dormir aquí. ¿Quién más está? Lilian Dotera Elena, Dios te bendiga, hermana, bienvenida. Fabián Carmona, saludos desde Colombia. Dios te bendiga, Fabián, bienvenido. Y saludos a todos los hermanos de Colombia. Leonor Huddleston dice, I am at work, but I still want to hear your teachings. Blessings to you and your family. Thank you, Sister Leonor. Dios, God bless you.
La hermana dice que está trabajando, pero aún así dice trabajando, quiere estar escuchando las enseñanzas. Dios te bendiga, Leonor. Víctor Rojas dice casi 1 litro de café. Sí, ¿no? Casi 1 litro, no sé cuánto será. Es una pinta, una pinta de café que tengo por aquí, algo así. Hermana Juliana dice feliz Día del Padre para todos los papás que están aquí en el chat. Es cierto, por poco y lo paso por alto. Feliz día a todos los papás que varía, ¿no? En algunos países es mañana, en otros hoy, en otros creo que fue incluso ayer. Pero bueno, es el fin de semana de los papás. Felicidades a todos los padres. Dice Jaime Luján, hola hermano, te saludo desde New Jersey. Perdón que me equivoqué con la escritura. No hay problema, hermano. Dios te bendiga. Bienvenido. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Miguel Farias, de Buenos Aires, Argentina. Dios te bendiga, Miguel. Bienvenido. La verdad que los hermanos de Argentina están creciendo, ¿eh? Al paso de los meses ha incrementado el número de hermanos de Argentina. Yo creo que tal vez en parte también por nuestro hermano Leonardo que nos estuvo acompañando. Un saludo, hermano Leonardo Abdala, hasta Buenos Aires, Argentina. Si nos estás escuchando, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, Dios nos conceda que ya que pase toda esta situación, tal vez podamos hacer un programa juntos de nuevo, ya que pues Leonardo con familia y su trabajo ha estado muy, muy ocupado. Pero todos los hermanos, ¿quién más tenemos? Adán Herrera, bueno, dice feliz Día de los Padres. Arquitecto Daniel, bendiciones desde Mexicali. Dios te bendiga, Daniel. Mexicali es la ciudad vecina de mi ciudad de nacimiento, mi ciudad nativa, Tijuana, en México. Dios te bendiga. Dice Raúl Ojeda que Buenos Aires presente. Sí, hay varios de Buenos Aires aquí. Adrián Arévalo, buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Dios te bendiga, Adrián. Qué bueno que estás aquí. Bienvenido. Tomás Martínez. Hola, hermano José. Saludos desde Maryland. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga. Saludos hasta Maryland en los Estados Unidos. Si no me equivoco, Maryland, en el tiempo de los inicios de los Estados Unidos, cuando eran las 13 colonias, creo que Maryland era la única colonia, no sé si decir católica, o al menos donde se permitía la práctica del catolicismo. Bienvenido, hermano. Raúl Oliva, saludos desde Carolina del Norte. Eloy Barbosa, saludos desde Kansas. Dios te bendiga, hermano Eloy. Qué bueno que estás aquí. Sandra Bermúdez, Dios le bendiga, José. Desde El Salvador le saludamos. Dios te bendiga, hermana Sandra. Qué bueno que estás aquí. Bienvenida. Y saludos hasta El Salvador. Qué bonito nombre, ¿no? Sabemos que el nombre de este país obviamente es tomado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Julián Alguín dice Tijuana la Bella. Pues sí, Tijuana es muy interesante, ¿no? Debido a que es frontera, hay muchos problemas, pero mucha gente tiene mucho cariño por Tijuana, porque literalmente millones de personas han atravesado por ahí y es una ciudad muy hospitalaria. Es una ciudad donde hay mucha diversidad y son muy hospitalarios. Así es de que... Pablo Medina, saludos desde Lima, Perú. Dios te bendiga, hermano. Cecilio Ríos, desde Panamá. Dios te bendiga. Un abrazo hasta Panamá. Fer Menama, y perdón si mal pronuncio el apellido. Buenas noches. Desde Bogotá, Colombia. Dios te bendiga, hermana. Bienvenida. Ramona Cervantes, saludos, hermano José, y feliz Día del Padre desde Houston, en Texas. Dios te bendiga, hermana Ramona. Gracias y bienvenida. Hans Ronin Castro dice, hermano José. Bueno, Hans Ronin siempre tiene unas preguntas muy excelentes y él ya viene con las preguntas listas. Ahorita mi esposa va a tomar tu pregunta y en un momento más vamos a ver lo de las preguntas, ¿no? Yo sé que estoy pasando a muchos por alto, hermanos. Nada más veo que el chat avanza y avanza, no me alcanzo a dar abasto, pero todos ustedes, quise tomar este tiempo porque
Luego me pongo en el tema y nos olvidamos, pero Artemio Pérez, Dios te bendiga. Dice saludos desde Idaho, en Estados Unidos, Dios te bendiga. Juana Leza, saludos desde San Diego, Dios te bendiga, hermana Juana. San Diego, me imagino que es en California, porque hay otros San Diegos en diferentes países, obviamente, ¿no? Christy Legionaris, la paz esté con vosotros, Dios te bendiga. Bueno, no sé si será hermana o hermano. Sí, porque primero pensé que Christy se refería a su nombre, pero parece que no. Se refiere al legionario de Cristo, es en latín. Dios te bendiga, Christi Legionaris. Y parece que está en España. Dios te bendiga. Saúl López desde Tennessee, en los Estados Unidos. Aper 334, Dios te bendiga. Y sí, me están recordando que hay que darle like, hay que tratar de, antes de que comencemos, compartir en sus redes sociales. Los que están conectados en algunas redes sociales, hermanos. Los que no se han suscrito al canal, ya saben, ¿no? Como siempre les pedimos amablemente que nos apoyen suscribiéndose al canal. Apóyenos dándole like a este video y también apóyenos compartiendo en sus redes sociales y también apóyenos al final dejando un comentario en la caja de comentarios, ¿no? Muy bien, pues todos ustedes, hermanos, ¿qué les parece si damos inicio? ¿Qué les parece si, ya saben, vamos a tratar el tema de quién escribió los evangelios? Es cierto que los evangelios son anónimos, es decir, que no sabemos quién es el autor. Pareciera una pregunta obvia, ¿no? O una pregunta retórica. Lamentablemente, con el paso de los años, cada vez, no lo es. Cada vez no es ya se está volviendo un asunto de que ya no es una pregunta retórica. Por muchos siglos en la iglesia, al hablar de los evangelios, todo el mundo tenía una certeza de que obviamente no. El evangelio de Mateo lo escribió Mateo. El evangelio de Marcos lo escribió Marcos. El evangelio de Lucas lo ha escrito Lucas. El evangelio de San Juan lo ha escrito Juan. De ahí es que toman su nombre. Sin embargo, en los últimos años, quizás en el mundo de habla hispana, quizás en los últimos 50 años, para hablar de números redondos, se ha ido popularizando la teoría de los evangelios anónimos. La teoría de los evangelios anónimos, a tal grado que hoy ya no es una sorpresa escuchar a incluso sacerdotes, maestros profesores en instituciones católicas, y por ende, como consecuencia, tampoco es una sorpresa encontrarse con algunas Biblias católicas que, si uno va a donde se nos da la información sobre el contenido del evangelio, el autor, la fecha en que se escribió el evangelio, la audiencia, es decir, originalmente a quién se dirigió ese evangelio, uno se va a encontrar con la teoría de los evangelios anónimos. Se nos va a decir que Mateo no escribió Mateo, que Marcos no escribió Marcos, que Lucas no ha escrito Lucas y que Juan no ha escrito Juan. Es decir, no sabemos quién los escribió. No podemos tener la certeza de quiénes son los autores. Y eso es importante, porque nosotros sabemos que 2 de estos evangelios han sido escritos por 2 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y me refiero al evangelio de Mateo, el evangelio según San Mateo, y el evangelio según San Juan. Estos 2 evangelios han sido escritos por 2 apóstoles, es decir, 2 testigos oculares de todo lo que el Señor enseñó e hizo. 2 apóstoles. Los otros 2, es decir, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas, aunque no fueron apóstoles, sí fueron hombres que se asociaron con los apóstoles. Es decir, fueron hombres
que a menudo se les llama hombres apostólicos. No fueron del grupo de los 12 apóstoles, no fueron del grupo de hombres que Cristo escogió para ser en el sentido estricto sus apóstoles, pero sí fueron hombres que fueron discipulados, fueron enseñados, instruidos por los mismos apóstoles, fueron asociados, por así decirlo, con los apóstoles. Y me refiero a Marcos y Lucas. Pero ahora se nos quiere decir, por medio de esta teoría, la teoría de los evangelios anónimos, que no, que ellos no han escrito los evangelios, y eso viene a socavar la solidez, la firmeza, la confianza que el cristiano pueda tener en los evangelios. Ahora, alguien puede decir, no, mi fe es fuerte, a mí eso no me afecta. Qué bueno, gloria a Dios que tienes una fe fuerte. Y qué bueno que tú conoces que esta teoría es eso, es una teoría, y no solo es una teoría, sino es falsa a todas luces. Pero bueno, esa es la introducción. Sí existe tal cosa como esta teoría, la teoría de los evangelios anónimos, sí es popular y cada vez está cobrando mayor popularidad. Hay sacerdotes que lo creen, hay profesores de instituciones católicas que lo creen, incluyendo seminarios. Si alguna vez te has preguntado, yo escuché a un sacerdote que dijo que Mateo no escribió Mateo, que Marcos no escribió Marcos, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es que sacerdotes están haciendo estas afirmaciones? ¿Por qué es que profesores en instituciones católicas están haciendo estas afirmaciones? Bueno, todo se debe a esta teoría, la teoría de los evangelios anónimos, que no tiene su fundamento en el depósito de la fe, no tiene su fundamento en la gran tradición de la iglesia, no tiene su fundamento en la tradición sagrada, no tiene su fundamento en la patrística, porque si uno va a la patrística, si uno va al estudio de los padres de la iglesia, particularmente a los padres apostólicos, que ustedes recordarán que los padres apostólicos se refiere a aquellos hombres que fueron discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles. Si uno va a estos padres, a los padres de finales del primer siglo y el segundo siglo, uno se va a dar cuenta cómo el testimonio unánime, el consenso de todos estos padres apostólicos es que Mateo escribió Mateo, Marcos escribió Marcos, Lucas escribió Lucas y Juan verdaderamente escribió Juan. Ellos son los 4 autores de los documentos del Evangelio, es decir, de los Evangelios, como popularmente se les conoce, ¿no? Sabemos que es un solo Evangelio y tenemos 4 documentos que dan testimonio de este Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio. Como pueden ver ahí en sus pantallas, hermanos, tenemos la siguiente introducción, ¿no? Ya lo he dicho, ¿no? Pero lo leo. Es muy común que en círculos académicos, tanto protestantes como católicos, se acepte y divulgue la teoría de los evangelios anónimos. Vean que está entre comillas. La teoría de los evangelios anónimos. No sabemos, dicen ellos, no sabemos quién escribió los evangelios. Se nos dice que el testimonio de los padres apostólicos y la gran tradición de la iglesia no tiene solidez. Que hoy día, dicen ellos, que hoy día los avances académicos y el consenso de los biblistas demuestran que no podemos saber con certeza quién haya escrito los evangelios. Eso es lo que nos quieren proponer, que no podemos tener la certeza de quiénes hayan sido los autores de los 4 evangelios. Esta es la llamada teoría de los evangelios anónimos, la cual cada vez es más común tanto en círculos protestantes como en círculos académicos católicos. Así es de que esto ya se ha ido infiltrando también en círculos católicos, lo cual es triste, porque esto proviene del protestantismo. Esto proviene, para ser más particular, proviene de los
teólogos liberales en Alemania, teólogos protestantes de corte liberal en Alemania. De ahí es de donde nace esta escuela, por así decirlo. Es una escuela liberal en cuanto a su teología, y también de ahí brota lo que conocemos como el modernismo, es decir, redefinir las creencias cristianas. Si tú preguntas qué es el modernismo así en una palabra, bueno, podemos hablar mucho sobre el modernismo, pero así para explicarlo con peras y manzanas, el modernismo es un intento de redefinir lo que es el cristianismo, y a todo se le da un significado nuevo, y las doctrinas se explican de tal forma que ya lo sobrenatural ya no es sobrenatural, y a todo se le quiere encontrar una explicación racional. En otras palabras, es una negación de todos los aspectos sobrenaturales de la fe cristiana. Es como reinventar el cristianismo, reinventar la fe cristiana, la fe católica. Bueno, de ahí, de esta escuela protestante. Al principio esto comienza en el mundo protestante, pero de ahí se ha ido diseminando incluso en círculos católicos, hermanos. Entonces, ellos son los que han propagado esto, y tristemente ahora es, como lo dije al principio, no es sorpresa escuchar a incluso padres, profesores en instituciones católicas, encontrarse Biblias que son católicas, pero que si uno va a las introducciones de los evangelios, uno se encuentra con esta influencia. Que Mateo no escribió Mateo, Marcos no escribió Marcos, Lucas no escribió Lucas, y Juan no escribió Juan. Algunos dicen, no sabemos. Algunos entran en un juego de adivinanzas. Dicen, no, tal vez fue un judío, por ejemplo Mateo, tal vez fue un judío helénico, es decir, un judío de los que ya vivían en el mundo griego fuera de Palestina, cuya lengua y cultura ya era lo griego, lo helénico, lo gentil, en contraste con lo judío de Palestina. Es un judaísmo de cultura y de lengua. Dice, no, un judío helénico, quizás del siglo... y esa es otra cosa, que lo que hacen no solamente es negar la autoría apostólica de los evangelios, sino lo que hacen van mucho más allá. Lo que hacen es que te dicen que la fecha en que los evangelios se han escrito es mucho más tardía. Nosotros sabemos que la iglesia tradicionalmente tiene ciertas fechas para cada evangelio, alrededor del año 60, 70, incluso 80, en el caso de el evangelio de Juan, que fue el último en escribirse. Pero no, estos señores de esta escuela teológica, liberal, modernista, escéptica, que nace del protestantismo y ahora se nos está, ya yo creo por décadas, hermanos, se ha ido metiendo a la iglesia, han desarrollado esta teoría, la teoría de los evangelios anónimos, y nos dicen que no fueron ellos y que se escribieron mucho más tarde. Todo esto, hermanos, viene del escepticismo, viene del racionalismo, y esto ya está avanzando cada vez más. Decir lo contrario es cerrar los ojos ante una realidad. Esa es la verdad, hermanos. Pero bueno, vamos a volver a nuestro tema. Bueno, ya vimos que esto ya ha entrado también a círculos católicos. Bueno, vamos a continuar. El problema con esa teoría de los evangelios anónimos es el siguiente. No existen manuscritos de los evangelios que sean anónimos. Lo voy a volver a repetir. Si tú preguntas, ¿cuál es el problema? ¿Cómo sabemos que esta teoría de los evangelios anónimos no se sostiene, no es verdadera? Bueno, uno, ya lo dije, porque contradice a la gran tradición de la iglesia y a los padres apostólicos. Pero número dos, resulta que no existen manuscritos de los evangelios que sean anónimos. Todos contienen la expresión griega, que en castellano se traduce de acuerdo a o según, de acuerdo a. El evangelio de acuerdo a Mateo, el evangelio de acuerdo a Marcos, el evangelio de acuerdo a Lucas, el evangelio de acuerdo a
Juan. Pues esta expresión, según o de acuerdo a, que en griego, ahí lo tienen en pantalla, y se translitera Evangelion kata. Esta expresión griega, Evangelion kata, aparece en todos los manuscritos griegos que tenemos de los evangelios. Es decir, no se trata de que el siglo pasado las casas publicadoras decidieron ponerle el Evangelio de acuerdo a Mateo como un título, ¿no? Como un encabezado. No, sino que ese título y ese encabezado es parte de los manuscritos que tenemos. Es decir, realmente no tenemos manuscritos que no contengan ese título, ese encabezado. Evangelio de acuerdo a Mateo. Evangelio de acuerdo a Marcos es parte del mismo manuscrito. ¿Qué quiere decir esto? Que desde sus mismos inicios, que comenzó la proliferación de manuscritos, copia de copia, copia de copia, y se comenzó a propagar los evangelios de manera escrita, desde sus mismas raíces de esta gran tradición de copiar el evangelio, siempre se anexó, se incluyó este título, de acuerdo a Mateo, de acuerdo a Marcos, de acuerdo a Lucas, de acuerdo a Juan. En otras palabras, los que quieren proponer la teoría de los evangelios anónimos no tienen sustento ni histórico ni textual. Es decir, no hay textos, no hay manuscritos anónimos. Todos los manuscritos que tenemos, todos le atribuyen su autoría a uno de estos 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si tú preguntases, muéstrame un manuscrito anónimo. Si tú le preguntas a los que proponen esta teoría, a ese profesor de teología que ya está influenciado, a ese padre que está enseñando que Mateo no escribió Mateo, si tú le preguntases, ¿tenemos manuscritos anónimos? ¿Existen en el mundo? ¿Cuál es la prueba para hablar de evangelios anónimos? La respuesta es no, no existen. Y eso es algo que es increíble, que todavía estas personas sigan enseñando estas cosas cuando ni siquiera existe una copia de un manuscrito de los evangelios que sea anónimo. Todos tienen esta expresión griega, como lo ven en pantalla, en la parte de abajo, que si lo quieres pronunciar en castellano sería Evangelion kata, todos. Y bueno, como ven en la parte de abajo, dice: la teoría de los evangelios anónimos no tiene fundamento ni histórico ni textual. Bueno, ahora les voy a presentar lo siguiente. Pueden ver ahí una especie de línea del tiempo que tiene ahí el título de los padres apostólicos. Los padres apostólicos atestiguan la autoría tradicional de los evangelios. Lo voy a volver a repetir. Los padres apostólicos atestiguan la autoría tradicional de los evangelios. Y como pueden ver ahí en sus pantallas, tenemos en el año 125 a Papías de Hierápolis, en el año 150 a San Justino Mártir, en el año 170 tenemos el fragmento muratoriano, en el año 180 tenemos a San Ireneo de León, en el año también 180 tenemos a San Clemente de Alejandría, y en el año a principios de los 200, algunos lo ponen en el 207, otros un poco antes, tenemos a Tertuliano de Cartago. Todos estos hombres son considerados de manera general como padres apostólicos. Bueno, obviamente, ¿no? El fragmento muratoriano no es un padre, ¿no? Es un documento, ¿no? Pero bueno, todo esto pertenece al periodo que conocemos como el periodo de los padres apostólicos, y todos estos son testigos desde un inicio los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios siempre se les ha atribuido la autoría que hasta el día de hoy tenemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Entonces, este es el testimonio que tenemos en los mismos padres apostólicos, que algunos de ellos vienen de a finales del primer siglo
y otros en el segundo siglo. Ahora vamos a ver cada uno de estos testimonios. Continuamos. Primeramente tenemos aquí a San Papías de Hierápolis, que él es aproximadamente del año 125. Ahora, usualmente se pone la fecha en la que, o bien en la fecha en la que fallecen, o la fecha en la que escribieron. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque muchas veces pensamos que ha habido quienes a mí me lo han dicho, algunos protestantes me han dicho, no, 125 es un poco tardío. O por ejemplo, en el caso de San Ignacio de Antioquía, que siempre se pone al lado la fecha 107, 108. Y dice, no, pues eso ya es en el siglo II. Le digo, sí, pero esa es la fecha en que muere. San Ignacio de Antioquía tuvo un ministerio como de 40 años. Del año 107, regrésale 40 años, te trae hasta el año 67. En el año 67 es ordenado. Alrededor del año 67 es ordenado al ministerio. Entonces estamos hablando de que muchos de estos están bien conectados con los apóstoles. Pero bueno, San Papías de Hierápolis del año 125, bueno, él nos da testimonio de que Marcos, quien fue el traductor de Pedro, el intérprete, el traductor de Pedro, del apóstol Pedro, escribió lo que éste predicó. Entonces aquí ya tenemos a San Papías de Hierápolis en el año 125 diciéndonos que Marcos escribe el evangelio que hoy conocemos como el evangelio según San Marcos, y nos da un poco de información, ¿no? Nos dice que él escribió lo que San Pedro, lo que el apóstol Pedro predicó. De hecho, por eso algunos han señalado que si tú alguna vez has pensado, qué suave que hubiésemos tenido un evangelio escrito por Pedro. Bueno, en la realidad, el evangelio de Marcos está basado en la vida y el testimonio de San Pedro, del apóstol Pedro, el primer líder de la iglesia, el primer papa de la iglesia. Y esto nos lo dice San Papías de Hierápolis en el año 125, que es cuando o bien escribe o bien fallece. Después también nos dice el mismo San Papías que Mateo escribió los oráculos, que significan las palabras. Mateo escribió los oráculos en lengua hebrea. Si alguna vez has escuchado esto de que se dice que el evangelio original de Mateo era un evangelio no en griego, sino en hebreo, que en la realidad sería arameo, porque el hebreo de Palestina en el primer siglo ya era una variación, que es lo que conocemos como arameo. Bueno, aquí el punto principal es que San Papías de Hierápolis en el 125 nos da testimonio de que Marcos escribe el evangelio que hoy lleva su nombre y que Mateo también escribió los oráculos del Señor en lengua hebrea. Entonces ya en el 125 este hombre, San Papías de Hierápolis, que obviamente él vivió también en el siglo I, y también él junto con San Policarpo de Esmirna fueron discípulos del apóstol Juan. Lo voy a repetir. San Papías de Hierápolis junto con San Policarpo de Esmirna fueron discípulos del apóstol Juan. Estuvieron conectados directamente, instruidos, enseñados por el apóstol Juan. Y aquí tenemos a San Papías diciendo que Marcos escribió Marcos y Mateo escribió Mateo. Bueno, y en la parte de abajo, a pie de página, dice Papías fue discípulo del apóstol Juan y compañero de Policarpo de Esmirna. Continuamos. Tenemos este testimonio. Dice, los apóstoles en sus memorias que son llamadas evangelios. Los apóstoles en sus memorias que son llamadas evangelios. Ahora, ¿esto por qué es importante? Esto lo dice San Justino Mártir en su primera apología, el capítulo 66 en el párrafo 3. Y él escribe alrededor del año 150, San Justino Mártir. Esto es importante porque muchos dicen, los que proponen la teoría de los evangelios anónimos, muchos dicen que ni siquiera fueron apóstoles. O sea, no fue el apóstol Mateo, no fue el apóstol Juan, y no fueron los asociados de los apóstoles como lo fue Marcos, que sabemos que también fue compañero
de San Pablo en sus viajes misioneros. Y no fue Lucas, que también fue compañero. Los dos fueron compañeros de San Pablo y también los dos tuvieron contacto con los demás apóstoles. Pues la gente que propone la teoría de los evangelios anónimos nos dice que no, que lo que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, en la Biblia, que llamamos evangelios, no son documentos que vienen de la mano, de la pluma de los apóstoles y de los varones apostólicos. Entonces, si eso es cierto, entonces, ¿cómo explicamos el testimonio de San Justino Mártir, que nos está diciendo los apóstoles en sus memorias? Esa palabra memorias, así algunos llamaban a los evangelios las memorias de los apóstoles. Los apóstoles en sus memorias, que son llamadas evangelios. Entonces aquí tenemos a San Justino Mártir, que escribe en el año 150 en un documento que se llama Primera Apología, capítulo 66, párrafo 3, haciendo esta declaración. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? A estas personas de hace 50 años que han desarrollado una teoría que ahora nos quieren decir que los evangelios son anónimos, ¿o le vamos a creer a hombres que fueron discípulos de los apóstoles? Porque San Justino Mártir, él fue también discípulo, si mi memoria no me falla, fue discípulo de Policarpo. De modo que tenemos a el apóstol Juan, tenemos a Policarpo y tenemos a Justino Mártir. Entonces, ese es el testimonio de estos varones apostólicos. Pero aquí no termina, aún tenemos un testimonio más. Tenemos aquí el fragmento muratoriano, que es de alrededor del año 170, que dicho sea de paso, estas personas, estas son las mismas personas, los que estuvieron en el video de ayer, perdona que hago un paréntesis, esas son las mismas personas que pertenecen al grupo que les hablé el día de ayer, lo que se conoce como la alta crítica textual. Ahora, aquí quiero dejar bien en claro, no estoy hablando de todos los que se dedican a la crítica textual. Hay crítica textual sana, buena, balanceada, 100% católica, 100% cristiana. Desgraciadamente, este tipo de académicos no son la mayoría. Desgraciadamente, este tipo de académicos que sí son cristianos, que sí son personas piadosas, no son la gran mayoría. La gran mayoría son personas que se han radicalizado, muchos de ellos escépticos y, como lo mencioné el día de ayer, incluso ateos. Este grupo de personas que son escépticas, ateas, que en la realidad de cristianos pues no tienen poco, lo voy a decir así, tienen poco, es lo que se conoce como la alta crítica textual. Son las mismas, son los mismos que han propuesto esta teoría de que supuestamente los evangelios son anónimos, que no han sido escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, fue un paréntesis. Volvemos entonces al fragmento muratoriano y encontramos la siguiente declaración en este fragmento del año 170, que es aquí lo que les quería decir. Estas mismas personas dicen que el fragmento muratoriano no viene del segundo siglo, es decir, no viene del 170, sino que lo quieren ubicar. Algunos van incluso hasta 1 o 2 siglos más tarde, nada más para que se den cuenta. Pero bueno, ahí encontramos la siguiente declaración. El tercer libro del Evangelio es según Lucas. Ahora, ahí la expresión según Lucas, tú dirás, ¿por qué dijo así? Es según Lucas. Esa es la palabra griega que les mostré hace un momento. No sé si recuerdan que vimos la palabra griega porque ya aparecía en el texto. O sea que en los manuscritos más antiquísimos, más antiguos, ya aparece esa expresión que está ahí en la parte de abajo, como lo pueden ver en pantalla. Evangelion kata. Es lo mismo que estamos encontrando aquí. Dice, el tercer libro del Evangelio es y en griego es Evangelion kata Lucan. Creo que así se dice. Evangelion kata Lucan. O sea, según Lucas. El bien conocido Lucas, nos dice el autor de este fragmento muratoriano, dice que acompañaría al apóstol Pablo en sus viajes
El cuarto evangelio agrega y dice, el cuarto evangelio es el según Juan. Noten cómo no dice es Juan, sino que dice el según Juan. Está utilizando la frase griega que aparece como encabezado, como título, en las copias más antiguas de los manuscritos del evangelio. Como les expliqué al principio, desde siempre se incluyó este título, este encabezado, según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. De modo que los que desarrollaron la teoría y los que promueven la teoría de que estos evangelios son anónimos, que no podemos saber quiénes son los autores, se les olvidó esto. No existe evidencia de manuscritos de los evangelios que sean anónimos. Se lo sacaron de la manga con respeto, amor y cariño, con toda la imitación de Cristo. Hay que decirles la verdad. Se lo han sacado de la manga, se lo sacaron de su imaginación, porque no hay evidencia ni histórica ni textual para fundamentar esa teoría. Continuamos. Otro testimonio más. Recuerden que estamos viendo la línea del tiempo, esta cadena de testigos de varones apostólicos que dan testimonio de que los 4 evangelios han sido escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, entonces volvemos al testimonio de San Ireneo de León o de León, según sea la traducción. Él en un documento que escribió que se llama Contra los herejes, en el libro 4, en el párrafo 1 y en el verso 2, que viene de aproximadamente el año 180, en el siglo II, el año 180 después de Cristo, nos dijo esto: Mateo, Marcos y Lucas enseñaron lo mismo. Y luego agrega, Juan, en cambio, dejó de lado esta sentencia. Bueno, aquí es porque él estaba hablando de ustedes saben, tenemos los 3 evangelios que les llamamos los 3 evangelios sinópticos, porque son muy semejantes, que es Mateo, Marcos y Lucas. Pero tenemos un cuarto evangelio que es distinto. Muchos lo llaman el evangelio teológico, el libro de las señales, ¿no? Porque se nos presentan verdades y misterios de la fe de una manera muy especial. Pero los otros 3 son evangelios que vemos muchos paralelos entre ellos y se les llaman los evangelios sinópticos, son muy similares. Y a eso se está refiriendo. Pero aquí lo que queremos ver es que San Ireneo ya nos habla de los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas y también de Juan. Entonces tenemos aquí a este hombre que fue un gran defensor de la fe, dicho sea de paso, pues simplemente vean el título de su libro, ¿no? El título de este documento, Contra los herejes. San Ireneo, que era un hombre discipulado por los apóstoles, era un discípulo de los discípulos de los apóstoles, un hombre que combatió fervientemente por la fe, nos dice que los evangelios él se los atribuye a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí está la fuente donde ustedes lo pueden consultar. Entonces, ya hemos visto hasta este momento varios testimonios. Vimos a San Papías en el 125. Vimos a San Justino Mártir en el 150. Vimos el fragmento muratoriano en el 170. Y acabamos de ver el testimonio de San Ireneo de León. Y todos esos testigos están en una unanimidad completa. La unanimidad de estos varones es increíble. Todos tienen el mismo testimonio, no hay contradicción, no hay controversia. Los que proponen las teorías de los evangelios anónimos se contradicen entre ellos mismos. Algunos te van a decir que fue una persona, que fue un discípulo quizás de los apóstoles, quizás alguien que sí se llamaba Mateo, pero no es el Mateo que fue uno de los 12.
Algunos van a decir que fue un judío helénico, otros van a decir que no, que tuvo que haber sido un judío de Palestina, un judío, por decirlo así, un fariseo de fariseos. Ni ellos mismos están de acuerdo. Y la verdad es que están especulando. Eso se llama especulación. Estos varones apostólicos, varios de ellos fueron discípulos de los apóstoles, otros fueron discípulos de los discípulos. ¿A quién le vamos a dar más crédito? ¿A los discípulos de los apóstoles y a los discípulos de los discípulos de los apóstoles? ¿A la gran tradición de la iglesia? ¿O a lo que dicen estos señores que muchos de ellos ni creyentes son? Yo creo que mejor a los primeros, ¿no? A los discípulos de los apóstoles. Continuamos con un testimonio más. El testimonio de San Clemente de Alejandría en el 180. Nos dice lo siguiente. Marcos, el discípulo de Pedro, escribió la predicación y el testimonio de Pedro cuando se hallaban enseñando en la ciudad de Roma. Marcos, el discípulo de Pedro, escribió la predicación y el testimonio de Pedro cuando se hallaban enseñando en la ciudad de Roma. San Clemente de Alejandría, alrededor del año 180, es decir, en el segundo siglo. Entonces ahí tienen un testimonio más. Ahora, no sé si han notado cómo es interesante que todos estos testimonios provienen de personas que están ubicadas geográficamente en partes muy distintas del mundo cristiano, por así decirlo, o del mundo, del Imperio Romano en general. No se trata de que todos ellos pertenecían a la misma parroquia, a la misma congregación, por así decirlo. No, sino que estamos hablando de hombres en diferentes ciudades, en diferentes regiones, si se quiere, en diferentes países. Tenemos a San Papías de Hierápolis, tenemos a San Justino Mártir. No tengo aquí en qué ciudad estaba él, pero bueno, ahorita a ver si lo veo. Después tenemos el fragmento muratoriano que viene de Roma, según lo que se cree. Fue encontrado en Italia y se cree que viene de Roma. Después tenemos a San Ireneo de Lyon, que es la moderna Francia. Después tenemos a San Clemente de Alejandría, que sabemos que es en Egipto. Y nada más les quiero traer a su atención de que vean la diversidad geográfica. Vean cómo el testimonio de estos hombres no solo es unánime, sino que procede de diferentes regiones del Imperio Romano y todos dan testimonio y dan fe de que Marcos escribe Marcos, Mateo escribe Mateo, Lucas escribe Lucas y Juan escribe Juan. Continuamos con un testimonio más. Tasiano, del siglo II, o sea, de los alrededor del 170, 180. Él fue discípulo de San Justino, dicho sea de paso, discípulo de San Justino. Tasiano compuso en lengua siriaca una armonía de los 4 evangelios, que se le conoce como el diatesarón. El diatesarón, que es una especie de presentar en paralelo, uno al lado del otro, los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno al lado del otro, una armonía en paralelo, para que podamos ver sus similitudes y en qué son distintos, ¿no? Bueno, lo interesante de esto es que el diatesarón, que es del siglo II, le atribuye la autoría a los 4 autores que hasta el día de hoy seguimos afirmando: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y este es un documento del siglo II. ¿Ok? Uno más. Los documentos del Evangelio tienen a los apóstoles Mateo y Juan por sus autores y hombres apostólicos como Marcos y Lucas. Tertuliano de Cartago, alrededor del año 200, en su documento que se llama Contra Marción. Marción fue, dicho sea de paso, Marción, les voy a platicar rápido un poquito de Marción. Marción fue un gran hereje, de hecho se conoce como el primer gran hereje. Él
él tenía un punto de vista que ahora se está volviendo popular. Entre otras cosas, una de las cosas que Marción creía es que había como dos dioses. Que uno era el Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios vengativo, un Dios iracundo, un Dios enojón que castiga, que manda plagas. Y de él decía, según él, que estaba el Dios del Nuevo Testamento, el Dios que Jesucristo viene a predicar, y es un Dios de puro amor, de pura misericordia, de pura dulce, todo es dulzura, todo es bonito. Él decía que eran dos dioses. Y bueno, lamentablemente hay personas que sin darse cuenta los escuchas hablar y están prácticamente afirmando lo que este gran hereje Marción afirmaba. Quieren hacernos pensar de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, que castiga, iracundo, y dicen, no, tú crees en ese Dios, yo no, yo creo en el puro Dios de pura dulzura, puro amor, pura misericordia, Él no castiga, Él no nada de eso. Y eso no es así, eso es una herejía. Dios es justo y Dios es misericordioso, es el mismo Dios. Son distintos atributos de Dios. Pero bueno, este último testigo que les acabo de presentar aquí estaba refutando, estaba destruyendo los argumentos de Marción. Y cuando él estaba refutando a Marción, por eso se llama así este documento, contra Marción, en el capítulo 4, en el párrafo 2, él dice esto: los documentos del Evangelio tienen a los apóstoles Mateo y Juan por sus autores, y hombres apostólicos como Marcos y Lucas. ¿Y saben por qué Tertuliano hace esta declaración, hace esta afirmación? Porque resulta que Marción rechazó los 4 evangelios. Entonces, tenemos aquí a Marción, que él rechazó los 4 evangelios, y por eso, en respuesta a este rechazo del hereje Marción, es que Tertuliano de Cartago le está recordando, le está afirmando que él no puede rechazar los evangelios, porque él solamente se quería quedar con unas cuantas cartas del apóstol Pablo. Marción hizo su propio canon, por así decirlo, aunque no es un canon. Él hizo su lista y creo que nada más se quedó con 10 cartas de Pablo, y creo que solamente se quedó con un evangelio, si no me equivoco. Creo que se quedó con Lucas, si mi memoria no me falla, y lo demás lo rechazó. Pero bueno, para no salirnos del tema, entonces, en esta refutación que hace Tertuliano de Cartago contra el hereje Marción, así, a pesar de que no era el tema, de hecho, claro que no era el tema, porque eso de estar defendiendo la autoría realmente pues es algo reciente. Pero él le dice, mira, no se te olvide que los evangelios fueron escritos por apóstoles y por varones apostólicos. ¿Quién eres tú para rechazarlos? Pero bueno, entonces ese es el testimonio de Tertuliano de Cartago. Y les voy a presentar esto que les va a parecer interesante. Vean el mapa. Aquí en este mapa, eso está conectado con lo que les estaba diciendo. Cómo vemos que el testimonio apostólico no solo es unánime, sino que procede de diferentes partes del mundo antiguo, del mundo cristiano primitivo, o dicho de otra manera, del Imperio Romano, ¿no? El testimonio es unánime, los 4 evangelios lo ves en diferentes regiones. O sea, no tienes así como que a puros predicadores o puros pastores de una sola corriente, de una sola ciudad, de una sola escuela, sino que tienes a hombres en diferentes ciudades, todos con un testimonio unánime. En Alejandría, como ya lo vimos, Clemente Alejandría; en Cartago, como ya lo vimos, Tertuliano de Cartago; en León, ya lo vimos, San Ireneo de León; en Roma, el área metropolitana de Roma, el fragmento muratoriano; y en la región de la moderna Turquía, como lo son, si mi memoria no me falla, es Papías, y ¿quién es el otro? Se me está escapando. Bueno, el punto que quiero enfatizar es que vean de dónde procede el testimonio unánime
de la autoría de los 4 evangelios como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 2 apóstoles y 2 asociados de los apóstoles, 2 varones apostólicos. Entonces vean la gran diversidad. A mí me pareció interesante y creo que también para ustedes lo puede ser. Muy bien, antes de tratar de leer algunos comentarios o dar respuesta a algunas preguntas, ¿se acuerdan que les mencioné que el día de ayer, si no me equivoco fue ayer, cuando publiqué el video que habla sobre cómo este mismo grupo de personas de la alta crítica textual, influenciados por el racionalismo, por ideas modernistas, dicen que el pasaje en el Evangelio de San Juan de la mujer adúltera, como así se le conoce, ¿no? El pasaje de la mujer adúltera donde el Señor dice: el que esté libre de pecado, que sea el primero, ¿no?, en tirar la piedra. Este pasaje de la mujer adúltera y el final de Marcos dicen que son apócrifos. Dicen que estos 2 pasajes no deberían estar en la palabra de Dios. Y esto viene del mundo protestante, pero como yo les dije, también se ha ido infiltrando en ciertos círculos católicos. A pesar, como lo dije, si no has visto el video, tienes que ver el video anterior, el video de ayer, a pesar de que la iglesia ha sido firme en su posición. Y bueno, no quiero yo, agarrar a una sola Biblia, pero ya vimos, ¿no?, que el día de ayer en esta Biblia, en la Biblia de nuestro pueblo, ahí el texto lo ponen en doble corchetes. En el mundo protestante eso es común. La gran mayoría de traducciones, tú vas al pasaje de la adúltera y al final de Marcos y los tienen en doble corchete, que significa que no son genuinos. Significa que son porciones, según ellos, apócrifas, ¿no? Tristemente, en esta Biblia también aparecen en doble corchete. Esa no es la posición de la iglesia. La iglesia afirma tanto el pasaje de la mujer adúltera como el final de Marcos como canónicos, como inspirados, como palabra de Dios. Lamentablemente, acabo de descubrir que lo mismo sucede con la teoría de los evangelios anónimos. El mismo autor de esta traducción, estoy seguro que es buena persona. Eso no significa que sea una mala persona, pero sí que está influenciado por estas ideas. Luis Alonso Choquel, él también propone y promueve en la realidad, porque si yo voy a escribir un libro y voy a poner que Marcos no escribió Marcos, que Mateo no escribió Marcos, estoy promoviendo esta idea. Pues estuve revisando lo que tengo aquí en mis manos, pero también se los voy a mostrar a ustedes en pantalla. Hay una edición que se llama, es la misma, es la de nuestro pueblo, creo que al principio se llamaba la Biblia del Peregrino, y hay una edición que se llama edición de estudio, ahí lo pueden ver en pantalla, y descubrí que también se promueve la teoría modernista de los evangelios anónimos. Así es. Repito, no quiero sonar como que solamente me estoy agarrando de una sola Biblia, pero ¿saben una cosa? Yo no sé cuánto me va a tomar en revisar todas las Biblias, pero esta ya la revisé y no puedo quedarme callado. La tengo aquí en mis manos. Obviamente, muchas de las cosas que están aquí son buenas. No significa que ya todo es malo, no. Pero, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque les estoy mostrando cómo verdaderamente esto que les acabo de decir no es solamente, no es una teoría de conspiración, no soy yo exagerando las cosas, sino que aquí está, hermanos. Si yo voy, y como dicen, para muestra un botón, si yo abro este Nuevo Testamento de estudio y busco y voy a Mateo, y lo voy a hacer, y lo voy a leer para ustedes delante de la cámara, y voy a Mateo, y voy a la introducción donde se habla del autor, la fecha y todo esto. Llego aquí a Mateo. Les voy a leer la porción donde dice autor y fecha. Dice así:
Dice la tradición antigua, y noten cómo lo dice la tradición antigua, ya desde ahí ya como que yo he leído muchas introducciones, y no es común que digan así la tradición antigua, pero bueno, dice la tradición antigua atribuyó este evangelio a Mateo, el apóstol. Dice aquí Luis Alonso Schogel, dice tal atribución se considera hoy bastante dudosa. Así de entradita te lo dice. Dice, la noticia de Papías, recogida por Eusebio, según el cual Mateo compiló oráculos en hebreo, o sea, arameo. Dice, fíjense lo que va a decir Luis Alonso Schockel. Dice, o sea, lo que dijo San Papías, dice Schockel, dice, no merece crédito. Así tajante. Ahora, ¿no crees que él procede a explicarte por qué no merece crédito? No, hasta ahí. Punto seguido, cambia de idea. Nada más nos dice no merece crédito. Y continúo leyendo. Dice, el autor de este evangelio, ahora noten cómo ya habla del autor de este evangelio. O sea, en otras palabras, no es Mateo. Quien quiera que sea, no es Mateo. Es decir, el autor. El autor de este evangelio debió ser un judío helenista. ¿Cuál judío? ¿Quién sabe? ¿De qué siglo? Pues no sabemos. Debió ser un judío helenista que cita el Antiguo Testamento y bueno, ya hasta aquí. Ese es Mateo. Si yo voy a Marcos, es lo mismo. Yo ya lo revisé. Revisé las 4 introducciones de los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y es exactamente lo mismo. Tú dirás, pero ¿cómo es posible? ¿Que no es católico? Sí es católico. Pero también vemos que ha comprado la teoría de los evangelios anónimos. Ayer ya me profundicé un poco en por qué muchos sucumben, o sea, se rinden ante estas teorías, ante estas ideas. Porque si no, no vas a tener éxito. Si no vas a hacer... O sea, en otras palabras, no te van a respetar. Van a decir que eres un, qué sé yo, que eres un fundamentalista, que eres un anticuado, que tú no conoces la verdadera academia, o sea, te van a despreciar, en otras palabras. Yo no sé las razones, ni yo no soy quien para juzgar motivos. La Biblia dice que el que juzgará los motivos de los hombres es Dios en el juicio final, pero al mismo tiempo les voy a presentar los hechos. Y aquí se presenta y se promueve la teoría de los evangelios anónimos, o sea, que no sabemos quién nos escribió. Aquí está. Ahora, tengo en mente, y sí me gustaría llevarlo a cabo, hacer un video donde hago un análisis de las Biblias católicas más populares en cuanto a este asunto, en cuanto a cuáles Biblias están promoviendo la teoría de los evangelios anónimos y cuáles Biblias no. Por mientras les doy un adelanto. Hay 2 que ya revisé, la de Navarra y la Biblia que tengo aquí es la Biblia Didache y la Biblia de Navarra. La Biblia Didache, el texto es el de la Conferencia Episcopal Española, y tanto la Biblia Navarra como la Biblia Didache no promueven esa teoría, gracias a Dios. Las 2 sostienen la posición católica, la posición tradicional de la Iglesia. Mateo escribió Mateo, Marcos escribió Marcos, Lucas escribió Lucas, Juan escribió Juan. Y por lo cual me alegro y se los comparto. Revisé la edición de estudio de la de Navarra, y también revisé la Biblia Didache, que utiliza el texto de la Conferencia Episcopal de España. Y con mucho agrado descubrí que, permítame, este es un gigante, esta Biblia está muy grande, y descubrí, ahí está, Biblia Didache. Descubrí que no promueve la teoría de los evangelios anónimos, sino que sostiene la posición de la Iglesia. Ahora, solo es un adelanto, porque voy a hacer un video donde con peras y manzanas les voy a presentar los resultados del análisis que yo haya hecho de diferentes Biblias. Ahora, una palabra de precaución.
Mire, el ser humano padece del síndrome del péndulo. Lo voy a repetir. El ser humano padece del síndrome del péndulo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos de un extremo al otro extremo. ¿Cómo va el péndulo? Va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de un extremo a otro extremo. Y así somos los seres humanos. Es parte de nuestra fragilidad. Alguien puede estar escuchando esto y puede estar pensando, no, hombre, ahorita que se acabe el programa voy a tirar la basura la Biblia de nuestro pueblo. No, o sea, como que si no tenemos cuidado, nos radicalizamos con facilidad. Entonces hay que ser mesurados, hay que ser balanceados. Ah, esto no quiere decir que ya todo, por ejemplo, este es un Nuevo Testamento de estudio y muchas cosas que aquí se aportan tienen valor y son dignas de ser consultadas y de ser utilizadas. Pero ya descubrimos que al menos, no he hecho un análisis completo, pero al menos aquí en la introducción de los evangelios, de manera directa y tajante. De hecho, me sorprendí cómo habla de Papías. Dice, no merece crédito. Y luego en otros pasajes, o sea, él rechaza lo que es el testimonio de los padres apostólicos. Y dice que no podemos saber quién lo escribió. Entonces hay que tener balance, mesura, hay que irse despacio. Pero ¿por qué se los digo? Porque necesitamos saberlo. Un error sería también esconderlo, ignorarlo y pretender que no lo sabemos. Entonces ahí ya estaríamos obrando mal. Entonces, mis hermanos, pues debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. María B. dice, ¿y por qué no dicen San Mateo, San Marcos, San Juan, San Lucas? Buena pregunta. Dice que ¿por qué los manuscritos griegos solamente dicen de acuerdo a Mateo, de acuerdo a Marcos, de acuerdo a Lucas y de acuerdo a Juan? O sea, ¿por qué no dice San Mateo, San Marcos, San Lucas? Porque el San sí es algo que ya es posterior. Es algo cuando la iglesia comenzó de manera formal a reconocer a los grandes héroes de la fe. No tanto a reconocer, sino a utilizar el prefijo o el título de San antes del nombre. Eso sí hay que decirlo. O sea, esa práctica en el formato escrito de utilizar el título de San antes del nombre, sí se fue desarrollando, tomó tiempo. Entonces, es por eso. Pero, buena pregunta, ¿no? Pero aquí lo más importante es que sí dice de acuerdo a Mateo, de acuerdo a Marcos, y está en el mismo, o sea, todos los manuscritos griegos de los evangelios, todos tienen ese título, ese encabezado. No hay, o sea, en otras palabras, con todo respeto, ¿no? Pero es tan tonta la teoría de los evangelios anónimos que no hay, o sea, que no hay ni siquiera evangelios anónimos, pues. O sea, nadie puede decir, no, sí, mira, los evangelios del siglo segundo, del siglo tercero, mira, anónimos, no hay título, no hay encabezado, no existe tal cosa, es todo lo contrario. Todos tienen ese título. Cata Evangelion Matán, Cata Evangelion Lucan, Cata Evangelion, no recuerdo cómo se pronuncian los demás. Necesito estudiar griego, cosa que sí necesito, pero bueno, pero al menos podemos apuntar en la dirección correcta. ¿Ok? Ahora sí. Claudio Mancilla, a nuestra iglesia católica, dice, si nuestra iglesia católica es universal y enseñan el evangelio hace más de 2000 años, ¿por qué hay sacerdotes o teólogos católicos que quieren enseñar según su criterio? Respóndeme, por favor. Porque la alta crítica textual, que está muy influenciada por ideas y teorías racionalistas, explicaciones que son más bien redefiniciones, ha influenciado incluso lamentablemente instituciones católicas. En otras palabras, hay seminarios liberales, así de sencillo. Hay seminarios donde se instruye a sacerdotes cuyos profesores están influenciados con ideas de teología
liberal. No me refiero, no te vas a confundir, no me refiero a la teología de la liberación. Ese es otro asunto. No. Teología liberal se refiere que no conserva lo que la tradición ha enseñado a través de los siglos, o sea, que se aparta. Es liberal en el sentido de que se aparta de lo que siempre se ha enseñado. Entonces, hay profesores en ciertos seminarios que están influenciados por estas ideas y ellos están transmitiendo esas ideas a sacerdotes. Y luego, esa es la razón por la que de repente uno puede escuchar a un sacerdote hablando de estas cosas, porque así lo enseñaron en su seminario. No es que el sacerdote sea malo, no es que el sacerdote te quiere engañar, sino que él mismo no sabe. Él jura, por decirlo así, ¿no? Él jura que él está hablando lo que es lo correcto, porque así lo instruyeron. Entonces, si llegas tú que eres un laico, que no tienes la formación que él tiene, por así decirlo, pues no, muchas veces hasta te pueden menospreciar, ¿no? Pues tú no sabes. Pero es algo profundo, la verdad, hermanos, pero es así de sencillo, porque hay seminarios influenciados con estas ideas. Carmen Esparza McGrath pregunta, ¿esa es la teoría acerca de los evangelios? ¿Qué opinan ellos acerca de los libros del Nuevo Testamento? Buena pregunta. O sea, me está diciendo que, dice, esto es con respecto a los 4 evangelios, esta teoría de la que estás hablando. Pero ¿qué hay del resto del Nuevo Testamento? Por ejemplo, de las cartas de Pablo. Pues es lo mismo. Estas mismas personas dicen que San Pablo solo escribió 7 cartas. Y dicen que las demás no se sabe quién las escribió. Si no me equivoco, dicen que Efesios no la escribió, que esa carta no la escribió Pablo. Que Colosenses no lo escribió San Pablo. Y no recuerdo, son como 5 cartas que sí son de Pablo, pero ellos dicen que no. Dicen que esas 5 cartas no las escribió Pablo. Y solo aceptan 7. Entonces, es una buena pregunta que nos hace aquí Carmen Esparza McGrath. Dice, ¿y qué del resto, no? Porque si así están con los evangelios, ¿qué del resto del Nuevo Testamento? Es la misma cosa. Es la misma cosa. Entonces, sí está tremendo el asunto, ¿eh? Ok, Luis R. dice, ¿tienes el testimonio de Policarpo? No, bueno, aquí preparado no, o sea, lo que les mostré eso es lo que tengo, ¿no? No olvídense. Y gracias por preguntarme esto, Luis R. Porque lo que yo les mostré, no crean que eso es exhaustivo. No crean que les he mostrado todo lo que los padres apostólicos o padres de la iglesia han dicho. Nada más les di una probadita. Les di unos ejemplos clásicos. Pero no, hay más. Por ejemplo, Policarpo no les mencioné, pero es posible que Policarpo y otros padres también hayan hablado del tema. Obviamente no, por causa del tiempo no. Tengo que ser selectivo, tengo que escoger cuál les voy a presentar. Hans Ronin Castro dice, hermano José, ¿es cierto que la Biblia latinoamericana es chilena? O mejor dicho, que fue redactada en Chile allá por el 60. Buena pregunta. Para ser honesto, hermano Hans, no tengo conocimiento. Necesito investigarlo. Necesito investigarlo, la verdad. Sí, no tengo conocimiento de esto. Carmen Esparza McGrath dice, esta alta crítica duda de la autoría de los evangelios. Dice, ¿dudan de la inspiración del Espíritu Santo? Entonces, ¿quién escribió esos evangelios? Bueno, de acuerdo, según ellos, las personas que proponen la teoría de los evangelios anónimos, que son los de la alta crítica textual, y bueno, y hoy en día ya pues mucha gente repite esto, ¿no? Entre ellos se contradicen. Unos dicen que no se sabe, otros dicen que sí, y proponen a diferentes personas. Por ejemplo, dicen que Mateo lo escribió un judío helénico, pero no saben el nombre. Es pura especulación. O sea, eso es lo interesante, y gracias por hacerme la pregunta, hermana Carmen. Eso es lo interesante, que uno esperaría que si alguien te va a decir que esto no, o sea, si se va a rechazar algo, uno esperaría que te van a proponer algo. O sea, esto no, esto sí. Pero eso no sucede. Te dejan en la incertidumbre.
te dejan en el limbo, por así decirlo. O sea, te dejan perdido. Entonces, hermanos, este, ah, ahí donde vemos que es dañina esa filosofía, no sé ni cómo llamarlo, iba a decir esa escuela, esa filosofía, esa forma escéptica. La verdad, hermanos, obviamente esto no es sano, esto no viene de Dios. Y tristemente, muchos de nuestros hermanos ya están influenciados por esto. Y no debemos caer en el error de que si tú escuchas que un párroco dijo esto, no pienses que él es malo, que es del diablo, no. Al contrario, si tienes una buena relación con él, cuando un día te estés tomando un café con él, de manera respetuosa, platica con él del tema. Y quizás tú no sabes si Dios te pueda usar para que esta persona se dé cuenta que está enseñando algo que es contrario a lo que la iglesia enseña. Dice David de la Luz, ¿cuál es la Biblia más recomendada? Pues yo creo que no hay una sola Biblia. O sea, no podemos decir, esta es la más recomendada de todo el mundo, esta es la mejor. Yo creo que puede haber varias. Y también tiene que ver con dependiendo del propósito. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿más recomendada para qué? O sea, ¿para qué propósito? Según el propósito, ¿no? Si se trata de una lectura diaria, pues uno buscaría una Biblia que la lectura sea muy fluida, ¿no? Con un castellano, coloquial o moderno, por así decirlo. Pero si te vas a sentar en el escritorio para preparar un estudio, ahí sí ya se recomendaría una Biblia que es más literal, que tal vez no es tan fluida. O sea, si la lees, por decirlo así, está media cuadrada, o sea, como que no fluye porque es muy literal, porque se apega demasiado al texto original, o sea, al griego o al hebreo, según sea el caso. Esas son buenas cuando vas a estudiar, porque te van a dar la palabra castellana que más se acerca a la palabra griega, la palabra castellana que más se acerca a la palabra hebrea. Y eso es bueno porque vas a poder comprender más lo que es el texto original. Pero si quieres solamente para sentarte y tener tu lectura diaria, tal vez ahí se recomendaría una Biblia cuya traducción sea más dinámica, que sea más fluida, más con un castellano más moderno, más coloquial, más así como hablamos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, según el propósito, yo recomendaría diferentes Biblias para diferentes ocasiones. Y yo te recomendaría que no te quedes con una sola. Tener varias es bueno. Obviamente, ¿no? Uno va a encontrar, por decirlo así, ¿no? Su Biblia favorita, ¿no? Uno va a encontrar con la que más, no sé, con la que más te identifica. No sé ni qué palabra utilizar. La Biblia que más cariño le has tomado, ¿no? A través del tiempo, a través de los años. Pero siempre teniendo en mente lo que estamos considerando. ¿Qué estamos considerando? Que sobre todo cuando se trata de las introducciones, ¿sí han notado que todo lo que estoy hablando no estamos todavía ni siquiera entrando en el asunto de la traducción? Todo lo que hemos estado hablando tiene que ver con las notas teológicas, con las introducciones de los libros, tiene que ver con, por ejemplo, el asunto del doble corchete. Cuando ves un versículo que está entre doble corchete, tiene que ver con lo que es la filosofía de la traducción. Todavía no hemos entrado en sí en lo que es en la traducción. Entonces, yo te recomendaría diferentes Biblias para diferentes ocasiones, diferentes Biblias con diferentes propósitos. Por ejemplo, a mí me encanta, me encanta la Biblia de la Conferencia Episcopal de España. Quizás porque estoy muy acostumbrado a ese tipo de castellano. Yo, como ustedes saben, yo fui protestante y por 20 años yo leí la Biblia en un castellano clásico. Para mí no presenta ninguna dificultad las expresiones como vosotros, habéis, lo que es el español clásico. Para mí no me presenta dificultad porque por 20 años estuve leyendo una Biblia en un castellano clásico, independientemente de que era protestante, independientemente de la traducción. Pero me siento cómodo con ese lenguaje.
Y ahora cuando leo la Biblia esta de la Conferencia Episcopal de España, pues me siento muy cómodo. Es un castellano eh, clásico, estoy acostumbrado y me gusta. Y aparte me gusta porque sí es una buena traducción y sí es una traducción que está aprobada por una conferencia de obispos, en este caso los obispos de España. Y aparte la que tengo me encanta porque tiene buenas introducciones, buenas notas teológicas, tiene artículos de apologética. Me refiero a la Biblia Didache. La Biblia Didache tiene buenas introducciones, buenas notas teológicas con padres de la iglesia, con el catecismo, con el magisterio. Al final tiene como 100 artículos de apologética. No estoy diciendo que es perfecta, pero sí es muy buena y a mí me gusta. Entonces ahí también entra un poco lo subjetivo, ¿no? Obviamente. Yo creo que no podemos, por decirlo así, dogmatizar. No podemos decir esta y esta va para todos. No, también entra un poco ahí lo subjetivo. Tiene que ver también. Por ejemplo, yo les acabo de confesar que me gusta el castellano clásico. Hay otra persona pues, que no ha tenido la misma experiencia que yo, que nunca no está acostumbrada a leer la Biblia con un castellano así, y a esa persona le va a gustar una con un castellano más moderno. Puede ser el castellano de la Biblia latinoamericana, puede ser el castellano de la Biblia de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, varias Biblias para diferentes propósitos, pero siempre, siempre mantenernos alerta y ver que no estemos bebiendo de una fuente contaminada, ¿no? Me refiero sobre todo a las introducciones, a las notas teológicas y pues ya lo vimos, ¿no? Y al texto que sí es un poco complicado, y aquí es donde uno se da cuenta, hermanos. Alguien puede caer en el error de decir, estos temas son muy complicados, ¿para qué? Pero ya nos estamos dando cuenta que sí tienen importancia, porque miren, me están preguntando, ¿cuál Biblia recomiendas? Todos nosotros queremos tener una buena Biblia para, de manera confiada, leerla. Entonces aquí es donde se hace manifiesto que sí importa quién tradujo esta Biblia, qué cree la persona que tradujo esto, qué es lo que están poniendo en las introducciones, qué es lo que están poniendo en las notas. ¿Lo debo creer o no lo debo creer? Me refiero a las notas, me refiero a las introducciones, no me refiero al texto sagrado. Entonces, sí va de la mano. Dice aquí Ingrid Parrales, ¿qué dices de la Biblia latinoamericana que trae la portada de Jesús? Pues conozco 3 versiones. No conozco mucho, sí sé que hablando de un español así fluido. Sé que a mucha gente le gusta porque fluye, la lectura es muy fluida, es un castellano moderno y eso es algo bueno, eso no es algo malo, es algo bueno y a mucha gente le encanta leerla por la fluidez de su castellano, de su español. Pero ya para comparar, por ejemplo, aquí me pregunta que hay 3 versiones. No tengo conocimiento, yo no pudiera hacer un comparativo. He escuchado, tengo que ser sincero y honesto, he escuchado que la primera, que creo que ya está fuera de impresión, al menos que alguien la tenga ahí en su colección. Pero tengo entendido que la primera que sacaron de la Biblia latinoamericana, no la traducción, no el lenguaje, sino las notas. Escuché que en las notas teológicas de la primera edición, había ahí varias cosas que no estaban de acuerdo a la doctrina de la iglesia. Tanto que se tuvieron que hacer varias revisiones y creo que se dio la orden de que ya no se publicara con esas notas. Y por eso se le ha quedado como una especie de estigma. He escuchado que algunas personas se expresan, no, que la latinoamericana no. Pero si les preguntas por qué, ni te saben ni explicar ni por qué, nada más repiten, o sea, la descartan del todo. Y yo creo que no debemos llegar a ese punto. Les digo, se hicieron algunas revisiones, yo no sé, yo no te puedo decir, ya todo quedó 100%, me refiero en cuanto a las notas teológicas. Y qué bueno que estamos hablando de esto, porque debemos distinguir. Una cosa es el texto sagrado
y otra cosa son las letritas pequeñas que son las notas teológicas. Entonces hay que separar, ¿no? Sí hubo varias cosas que se tuvieron que corregir en las notas teológicas, pero a la gente que le gusta la latinoamericana les gusta por la traducción, no por las notas, sino por la traducción. Entonces, aparte yo he escuchado que ya se hizo una revisión y según lo que yo he escuchado, el problema quedó resuelto. Pero sí tengo que reconocer, no he comparado, no me consta, yo no soy experto, no puedo dar una respuesta en cuanto a las notas, ¿no? Si ya todo quedó bien. Pero la verdad, hermanos, al final del día siempre debemos tener un juicio, un buen juicio para todo, no nomás para esto que estamos hablando de las notas, ¿no? Alma Lucía Galindo Muñoz, la Biblia latinoamericana no la recomiendan muchos sacerdotes y maestros de Biblia porque se dice que está muy influenciada por la teología de la liberación. ¿Qué opinas de eso? Sí, este comentario yo lo he escuchado anteriormente, pero lo he escuchado de la primera edición, que cuando recién salió a la luz, por así decirlo, cuando la latinoamericana salió a la luz, tenía este problema que en algunas notas, en algunas porciones de la Biblia, tenían comentarios influenciados por la teología de la liberación. Que no sé mucho de la teología de la liberación, pero creo que tiene que ver con... pues se dice que es como una especie de comunismo, ¿no? Querer decir de que un énfasis desmedido en el asunto de las diferentes clases, ¿no? Los pobres y los ricos y ya cosas que tildan a comunismo, ¿no? Pero no sé mucho. No, yo sí les invitaría, si alguien cree que la Biblia latinoamericana, es mala, pues los invitaría a que, pues, ah, tengan un criterio amplio. O sea, ¿a qué me refiero? Mucha gente lee la Biblia latinoamericana. Entonces, si uno se va a poner a decir, no, que es mala y esto y el otro, quizás podemos nosotros, herir la sensibilidad de nuestros hermanos de manera innecesaria. Ahora, si tú le quieres decir, mira, te voy a dar una lista de qué sé yo, de 10 pasajes donde en las notas teológicas debes tener cuidado. Porque mira lo que dice aquí, mira lo que dice acá. Eso no está 100% en armonía con lo que enseña la iglesia. Si tú quieres hacer eso, ahí sí estás obrando con caridad. Pero si solamente vas a hacer un video donde vas a estar gritando que la Biblia latinoamericana, esto y el otro, es a lo que me referí. Ten cuidado, no sea que estés hiriendo a la sensibilidad de tus hermanos y de tus hermanas en la fe de una manera innecesaria. Si quieres enseñar y quieres instruir para edificar, hazlo. Haz un video y explica todo esto. Pero sí debemos tener cuidado. Ahora, no me estoy refiriendo a... ¿Quién dijo esto? No me estoy refiriendo a ti, hermana. Me refiero a cualquier persona que pueda estar escuchando esto. No vaya a ser que se malinterprete y que nuestra hermana Alma Lucía Galindo piense que esas palabras están dirigidas a ella, ¿no? No, eso va para todos. Esto va para mí y esto va para todos, ¿no? Miren, para que vean que no nomás es lo que les estoy diciendo. Yo tengo la Biblia latinoamericana. No la leo mucho, pero sí la tengo. ¿Dónde está? Ok. Aquí tengo esta. Creo que por ahí, ¿no? Algo así. La Biblia latinoamericana, y esta es la de formadores. Y tiene muchas ayudas, tiene muchos comentarios, tiene introducciones, Pero si tú me preguntas, oye, José, ¿y esta cómo están las introducciones de los evangelios? No sé. No me he encargado de hacer un estudio. Es por eso que si han notado, hermanos, he tratado de mantenerme neutral. Porque no es bueno hacer afirmaciones sin fundamento. Por eso yo me he mantenido neutral, porque no me he dedicado a hacer un análisis. Pero recuerden que les prometí hacer un video
donde voy a presentarles un análisis de diferentes traducciones, y yo creo que una de ellas sería esta, porque esta es una Biblia muy popular. Y yo le doy gracias a Dios que muchas personas están leyendo la Biblia independientemente de esta nota o aquella nota, pero sí voy a revisar. Sí me voy a encargar de revisar lo que dicen las introducciones de los evangelios. No vaya a ser que... Creo que no, creo que no. Pero no vaya a ser que se esté diciendo lo mismo que dice esta. Que no, que no se sabe quién escribió los evangelios, ¿no? Pero bueno, eso queda pendiente para el siguiente video, ¿no? Pero aquí la tengo. Yo no estoy en contra de esta Biblia. Ahora, si hay que hacer un video donde alertemos a nuestros hermanos sobre algunas notas, sobre alguna introducción, sobre algunas ideas, lo vamos a hacer. La caridad nos obligaría a hacerlo. Pero de ahí a estar, por ejemplo, yo he escuchado que medio mundo está atacando y atacando la Biblia esta. Y yo la verdad no he escuchado a muchos que digan nada sobre lo que está aquí, que eso a mí se me hace muy fuerte. Aquí se está enseñando que no sabemos quién escribió los evangelios. Aquí se está promoviendo la teoría, porque eso es una teoría falsa, la teoría de los evangelios anónimos. Eso no enseña la iglesia. Ok. Vamos a parar aquí, hermanos. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo creo que como que me desconecté, ya me emocioné, ¿no? Tenemos aquí 1 hora y media. Yo creo que, ok, vamos a parar. ¿Qué les parece si antes de despedirnos y vamos a terminar con una oración? Recuerden que hoy es la fiesta del Sagrado Corazón. Les animamos antes de despedirnos en oración. ¿Qué les parece si les animamos a suscribirse al canal? A los que no se han suscrito, hagan clic en la campanilla y escojan donde dice todas las notificaciones, todos los avisos, para que les lleguen los avisos sobre los nuevos videos. Bueno, como siempre, ¿no? Le quiero dar gracias a Dios a todos nuestros patrones. A los que no saben qué significa, qué es esto de los patrones, son los que nos apoyan de manera mensual. Y en la parte de la descripción de este video, en la parte de abajo, ahí hay un enlace donde si tú haces clic donde dice Patreon, ahí puedes tener información, ¿no? Bueno, hermanos, denle like también, antes de que se me olvide. Denle like a este video y compartan en sus redes sociales. ¿Y qué les parece si nos despedimos con la oración al Sagrado Corazón? Esa es la oración al Sagrado Corazón de Santa Gertrudis, porque hay diferentes. Pero en esta ocasión, vamos a orar esta oración, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Sagrado Corazón de Jesús, fuente de la vida eterna. Tu corazón es un horno brillante de amor. Eres mi refugio y mi santuario. Oh mi adorado y amado Salvador, consume mi corazón con la llama con la que se quema el tuyo. Vierte en mi alma esas gracias que emanan de tu amor. Deja que mi corazón se una al tuyo. Deja que mi voluntad se conforme al tuyo en todas las cosas. Que tu voluntad sea la norma de todos mis deseos y acciones. Y eso queremos. Queremos que su voluntad sea la norma para todos nuestros deseos y todas nuestras acciones y todas nuestras palabras y todo lo que decimos cada día. Cuando hacemos un video, cuando compartimos, cuando vivimos, cuando enseñamos. Todo lo que somos, hermanos. Hermanos, pues vamos a terminar aquí. Les mando un fuerte abrazo. Ya al principio pues tomé tiempo para saludarles. Es por eso que ahora no lo estoy haciendo al final, sino ahora lo hice al revés, ¿no? Ahora lo hice al inicio. Mando un fuerte abrazo, hermanos. Les amamos en Cristo Jesús y Santa María siempre Virgen. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen, hermanos. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Un fuerte abrazo, hermanos. Dios los bendiga.